¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con alguien que, prácticamente de la casa en términos de comentarios sobre la actualidad. Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales, columnista de varios medios. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Y además tú eres un agudo observador del fenómeno político, haces encuestas también. Y fíjate que es impresionante ver cómo de repente esto de ser candidato presidencial, que en un momento dado salía uno por aquí, otro por allá, porque había que aparentemente tener una tremenda experiencia, hoy día está lleno de candidatos presidenciales. ¿Cómo se entiende eso? Sí, yo creo que se ha devaluado el rol del presidente. Yo creo que hemos visto eso en los últimos años y eso ha incentivado una explosión, pero que también tiene que ver con la crisis del sistema de partidos, de representación política. Tenemos una fragmentación muy grande, la emergencia de mucho liderazgo. Entonces, una mezcla entre el fallido proceso que estamos viviendo desde hace más de una década del sistema de partidos, que tienen problemas de representar intereses sociales y la emergencia de liderazgos independientes que buscan a través de este tipo de mecanismos aparecer y transformarse en figuras reconocibles. Ahora, Claudio, las votaciones comparadas con lo histórico, las votaciones cuando hay tantos candidatos, ¿se fragmentan mucho o se concentran igualmente en aquellos que tienen, por ejemplo, partidos de mayor trayectoria o partidos nuevos que están de moda? ¿Cuál es la lógica? No, tienden a fragmentarse. O sea, yo creo que desde por lo menos mediados de los 2000 empezamos a observar este fenómeno. Antes habían existido este tipo de personajes, ¿eh? ¿Te acuerdas del Fra? Sí, El claro. típico ejemplo de principios de los 90 que, comillas, le quitó votos a la derecha Francisco Javier Errázuriz, que le quitó votos. Es quizás uno de los primeros emblemáticos que aparece desde fuera del sistema, criticando al sistema y buscando apelar a ciertas audiencias que no estaban representadas. Pero obviamente los porcentajes de votación eran muy bajos. Sin embargo, ya en los 2000 tenemos, yo creo que la figura de Parisi, una figura que marcó, que obtuvo no menor 17% aproximadamente, y le quita votos. Entonces eso ejerce un efecto importante en las coaliciones principales. Hoy día, para partir el análisis ya más coyuntural, la derecha está enfrentada a ese problema, un problema de fragmentación de más o menos una torta que es relativamente estable. Son hoy día 6, 7 millones de votos que la derecha podría acumular, pero que se están repartiendo entre Chile Vamos con Evelyn Matei, Kast con Republicanos, Kaiser emerge muy fuertemente en los últimos meses, pero a eso tienes que agregar eventualmente Rojo Edwards, eventualmente Parisi, si es que se presenta, y ahí estaríamos más o menos con un cuadro de 5 liderazgos solo en la derecha, y después seguimos por la Ahora, izquierda. ahí hay un punto bien interesante porque alguna vez lo recordamos, Claudio, que parecía que todo de alguna manera desembocaba en un fenómeno que en un momento dado creció muy fuerte, que era el centro político. El centro político daba la impresión de que, primero, estaba alejado de los polos. En segundo lugar, tenía figuras que ya habían sido presidentes o presidentas de la República. Y por lo tanto, el centro era una cosa que ejercía una atracción tipo imán, digamos. ¿Eso hoy día no es así o sigue siendo así? No es así. De hecho, el centro político ha perdido significativa apoyo electoral. Estamos pensando en que la Democracia Cristiana, que era el principal partido de Chile, obtenía casi 2 millones de votos al principio de la transición y hoy día está en 300.000 votos. 320.000 votos, que es menos de un 3%. El centro político hoy día como peso electoral
En el Congreso tiene relevancia porque dirime votaciones cuando hay mucha polarización y muy poquitos votos marcan la agenda. Sin embargo, electoralmente, la democracia cristiana, demócrata, amarillo saca menos del 0, y tanto por ciento, demócrata... Bueno, ellos están recién naciendo. Están recién naciendo, pero la democracia cristiana llega a un 3,8% del voto. Entonces, es realmente una crisis del centro político y que es parte de los tiempos. Yo creo que hoy día tienes una política mucho más polarizada desde el punto de vista de la forma de hacer campaña y también del fondo. Ahí hay un punto súper interesante que lo he tratado con varias personas aquí, el que tiene que ver incluso en términos mundiales. Cuando tú dices, oye, hoy en Rusia el Partido Comunista saca el 5% de los votos, tú dices, pero ¿de qué estáis hablando, hombre? Si esa es la Unión Soviética. No, esa era la Unión Soviética. Hoy día el Partido Comunista es un partido... lo que nos lleva a decir, a ver, ¿qué tanto influye, por ejemplo, ante el ciudadano? Básicamente las ideas, la ideología versus, qué sé yo, el personaje o el poder. Quien es más fuerte y por lo tanto si es más fuerte quizás ayuda más. A ver, yo siempre he creído que hay una mezcla, la decisión de un ciudadano de ir a votar y de votar por alguien es una mezcla de factores, no es unicausal. No es solamente que el carisma te lleva a votar por esa persona, es la mezcla del carisma, las ideas y si además te llega el mensaje, porque ese es lo otro, de llegar a ser conocido. Entonces, en el contexto actual contemporáneo han cambiado ciertas condiciones. Primero, el mensaje te llega por vías que son distintas a las anteriores. Ya no es solo la televisión, sino que es principalmente las redes sociales. Es decir, el teléfono y el WhatsApp, ya no solo estar en X o en Twitter o en Instagram o en Facebook, es hoy día el WhatsApp, es decir, quien tiene la capacidad de controlar números telefónicos y masificar ideas que sean reproducibles, va a tener una ventaja muy superior y por lo tanto ahí hay una nueva estrategia. Segundo, la inmediatez de los mensajes, lo breve. Yo creo que Twitter partió con esto de 140 caracteres. Bueno, la política se redujo a mensajes directos, muy concretos, muy breves. Esto de las grandes programas de 120 páginas, etcétera, al final el campañero, el que está ahí en la campaña te dice, ya, ¿cuál es la cuña? Si al final es eso. Y el lograr cuñas que logran impactar en la percepción ciudadana, eso moviliza. Y en tercer lugar, la estrategia, es decir, la capacidad de copar territorios, de lograr, y hay gente que logra hacer eso, que tiene habilidades para, hoy día se ha tecnificado eso también, hoy día tú tienes GPS para saber dónde están tus votantes, tienes que tener una estrategia para llegar al territorio. Por lo tanto, es la mezcla del tipo de mensaje, del tipo de carisma y tanto, la forma en que llegas. ¿Qué tanto, Claudio, ese concepto que en un momento dado, hace unos 10 años, era súper potente, el concepto de la convicción? Yo tengo convicciones y mis convicciones son determinantes. ¿Qué tanto hoy día se vota por convicciones o qué tanto se vota por, mira, voy a votar por el ganador, que es una típica clásica? Ya. Yo creo que el que va a ganar va a ser ese y yo no quiero ser perdedor y por lo tanto voto por él. A ver, veamos. Vamos al caso de Chile para materializarlo y para que el público entienda. Acá en Chile existe gente que vota por convicción, lo que se llama identidades políticas. Sí. Entonces hay un grupo, yo creo que ese 30% que apoya a Boric a todo evento, ¿te has fijado que hay un 30% que lo apoya a todo evento? Ellos tienen convicciones. O sea, esas personas se manejan en la política. Hay un grupo de personas que tienen una convicción de izquierda y que tú no lo vas a hacer cambiar, ¿ya? Pese a lo que le digas, si hay corrupción, ellos van a ver
lo que quieren ver. Y por lo tanto hay un 25, quizás 30%, quizás llega a un 40% en algún momento en donde van a votar por la convicción. Hay otro grupo que es de más o menos un 30, un 35, 40% de gente que es de una convicción de derecha, que tú le pones ciertas cosas, aborto, mercado, palabras claves, y ellos van a ir a votar por esa candidatura. Entonces, ¿qué hacen en la campaña electoral y qué está pasando ahora? Es que tú lo que buscas es aquellos que no están. Entonces, diseñas una campaña para aquellos que no son los convencidos. Entonces, Toá, Matei, tiene que hablarle. Bueno, acá tenemos además la primaria, que sí, es otro elemento de timing que es relevante. Entonces, primero hay un momento en Chile de las campañas de este año en donde le tienes que hablar a tu segmento y a ese segmento convencer a aquel que no está convencido, ¿ya? Por lo tanto, Toá tiene que convencer a esa izquierda que no está segura de que Toá o es muy amarilla o es demasiado dura, etcétera, convencerla. Y en el caso de Matei está haciendo la pega de moverse mucho más y endurecer su discurso. Sí. Pena de muerte, etc. Claro, porque tiene que convencer a un votante mucho más duro. Entonces, ese es el juego hoy día, pero después se acaba la primaria, julio, porque el 30 de junio son las primarias, y ahí tienes que convencer al votante medio que no está ideologizado, que no tiene esa identidad y que es inseguro. Y ahí entonces se van a moderar los discursos seguramente en la segunda parte de la campaña. Y dime, ¿qué tanto influye en la campaña chilena lo que está pasando afuera? Lo que está pasando en el mundo, en convulsiones nuevas guerras, nuevas situaciones de todo tipo, nuevos líderes y liderazgos duros, en fin. ¿Qué tanto de eso nos llega? Llega muchísimo. Primero, ha habido una mayor interrelación, lo que se llama la interdependencia compleja. Los partidos están vinculados, hay redes internacionales de partidos y eso se llama la difusión de ideas que en el fondo penetra en otros lugares y por lo tanto hay una mayor vínculo e influencia de procesos electorales, por ejemplo, exteriores, que llegan a Chile. Por ejemplo, si Trump es exitoso, la gente de derecha va a ir a mirar qué es lo que hizo bien. Y hay vínculos, hay llamados por teléfono, hay jornadas, seminarios, etcétera. Hay viajes que se hacen para aprender qué es lo que se está haciendo, cómo se diseña una campaña, etcétera. Kast yo creo que lo ha hecho muy explícitamente, él participa en una red internacional de derechas más extremas y tuvieron su último encuentro en España, sí. Y ahí van a aprender, en el fondo, van a intercambiar ideas de cómo llegar al poder. Entonces, sí, y eso en la izquierda es tradicional con las internacionales, reuniones internacionales, etcétera. Entonces, tiene mucha influencia desde el punto de vista de las campañas. Pero el otro elemento es el contexto global de crisis económica internacional, guerra, etcétera, que obviamente impactan en los debates. Por ejemplo, yo creo que hoy día la derecha tiene un problema con el nivel de cierre de la economía norteamericana, porque va contra el discurso tradicional de derecha de libre mercado, apertura. Entonces, ¿cómo se posiciona, por ejemplo, Chile Vamos, republicano, en un mundo globalizado que se está cerrando? Eso va contra los intereses del empresariado chileno, por ejemplo. Entonces, ahí hay dilemas que también los impone la economía internacional. ¿Y qué tanto, Claudio Fuentes, qué tanto en toda esta situación tenemos inevitablemente un deterioro del sistema democrático? Gente que hoy día dice, mira, a mí
lo que necesito es que me arreglen mi problema económico y punto. O sea, si es que eso me lo hace este o me lo hace este otro, me da lo mismo. Si me lo hace democráticamente o me lo hace autoritariamente, yo igual tengo que comer. Totalmente. Primero, lo que las encuestas lo que muestran es una baja en el apoyo al sistema democrático, a la democracia como la mejor forma de gobierno. Es decir, se empieza a ver una mayor inclinación a que da lo mismo el régimen, resuélvame el problema, un poco eso. Ha aumentado, aunque todavía es minoritario, pero cerca del 40% de la población está en esa. Y eso es preocupante, o sea que más de un tercio de la población piense que da lo mismo el régimen, resuélveme el problema o de seguridad o el económico, es lo central. Segundo, evidentemente hay un mayor cosismo en el tipo de campaña que se diseña. Hemos visto en la última ciclo, el periodo que estamos viviendo ahora, que todo candidato se refiere al tema de seguridad pública, porque está en el top de la agenda y al final las respuestas son muy de cuña, muy de construiré la cárcel más grande en el desierto y me lo llevaré a todos. Y uno dice, ya, a ver, pero ¿cuán realista es eso? Entonces ahí hay un problema ciertamente porque está intentando responder a este votante que es desideologizado, que no tiene tiempo, no le interesa y que tiene que ir a votar porque el voto es obligatorio. Entonces, ese elemento que es central, el voto obligatorio, va a marcar mucho este tipo de campaña, llamémoslo muy superficial y muy de cuña, que vamos a enfrentar este año. Ahora, eso de alguna manera vuelve a mirar un poquitito situaciones que por lo menos no creo que hayan estado presentes en un largo periodo para atrás, que es el poder de, llamémoslo así, el poder mismo, que es el poder del líder, del individuo, que no necesariamente es ideológico, que no necesariamente obedece a una determinada línea política o económica, no, es un problema de defensa de ya sea el territorio o de las ideas dentro de ese territorio. Y tú ves crecientemente gente que, la verdad, independientemente si es de derecha o de izquierda, están en una competencia que se podrá traducir en el caso chino en una competencia tecnológica que aparentemente está ganando, en los casos que estamos hablando de Medio Oriente, sigue pendiente un problema eterno que tiene que ver con relación entre básicamente religiones. ¿Qué tanto eso sigue siendo importante? O sea, si te entiendo bien, hay una primera parte que tiene que ver con la devaluación del poder presidencial. En el caso de Chile, un sistema presidencial, el presidente tenía un rol muy relevante. Esto lo ha estudiado Katia Araujo respecto del concepto de autoridad, que tiene que ver con el poder personal, la esfera de influencia que ejerce un presidente por el hecho de ser presidente. Eso se ha devaluado mucho en Chile. Y ese es uno de los principales problemas que enfrentamos en Chile, el respeto por la autoridad. La idea de que Elwin era el primus inter pares, ¿cierto? Que ordenaba la coalición. Después Frey, después Lago, y a partir de Bachelet, yo creo que particularmente con Piñera, se empieza a devaluar la figura del presidente, se le empieza a respetar menos. En el Congreso se le respeta menos. Yo creo que hoy día, si vemos el tema del chat de Carol Cariola, independientemente del debate sobre la privacidad, hay una devaluación de la figura presidencial, cómo yo trato al presidente. Eso es un elemento básico en un sistema democrático, cómo yo me refiero a alguien, ¿ya? Y eso se ha perdido en la sociedad. Entonces, la figura presidencial se ha devaluado en muchas partes y yo creo que eso se aplica para Trump, se aplica en Europa, se aplica en Chile en particular, o sea, lo vemos y por lo tanto el desafío
para las autoridades políticas es, tenemos una figura presidencial ahora que va a ser respetada por el hecho de ser quien es. Vamos a respetar a Matei por el hecho de ser Matei, o a Toá, o a cualquiera que emerja. Yo creo que ese es un gran dilema. Y esto se repite, te digo, en las religiones, o sea, llevándola a la segunda parte que tú planteabas. O sea, hoy día la Iglesia Católica sufre una crisis brutal de autoridad por miles de casos que han tenido. Y eso yo creo que ha impactado en cómo nos relacionamos. Y ese es un problema para la democracia. O sea, la Katia Araujo lo ha estudiado con su grupo en temas de autoridad en el aula escolar, respecto de un médico, respecto de la autoridad política. O sea, tú empiezas a ver que aquí hay algo en cómo nos relacionamos y el tipo de autoridad que yo tengo con la ciencia. O sea, hoy día se cuestiona, no sé, hallazgos científicos que tú dices, mira, este es el dato duro. Y la gente dice, no te creo. Y punto. Entonces, hay un problema en la forma de relacionarnos respecto del respeto a la norma y a la autoridad. Ahora, hay varias formas de poder abordar ese tipo de dificultades. De hecho, han habido, incluso en nuestro país, nosotros tuvimos, después de todo lo que fue el estallido social y toda esa situación, tuvimos un momento de encuentro, de reorganización, que derivó en un intento de cambio constitucional que fue frustrado porque la gente no lo quiso. Pero, ¿cuál es la posibilidad de alguna manera, no te digo que parchar los hoyos que la democracia tiene, pero de tener algún grado de consistencia en la empatía entre los seres humanos? ¿Sí? Una cosa que parece de perogrullo y hay que repetirla, muchas veces somos la única especie que se mata a sí mismo, se tortura y qué sé yo, y lo hace por gusto o por interés. Totalmente. Yo creo que enfrentamos uno de los grandes problemas, yo creo, de los dos fracasos constituyentes, es que no nos constituimos, no nos logramos reconstituir. ¿Qué significa eso? Significa que más allá del texto constitucional, esto era un proceso sociológico de intento de llegar a acuerdo sobre ciertas reglas básicas de convivencia. Ese era el objetivo. Así es. Y ese objetivo se perdió, y el problema es que hoy día estamos entrampados en esta lógica de un sistema político con cero empatía, con ver al adversario como un enemigo, de que yo quiero destruirlo, y eso plantea un grave problema para la convivencia democrática, porque nos tratamos mal, porque no confiamos en el otro, y ese es un problema para la democracia, cuando no hay confianza básica. Yo puedo tener una idea X, tú una idea Y, votémosla, y si yo pierdo, voy a respetarte. Esa idea no está instalada en Chile, y ese es el problema. Entonces, ahí hay un problema fundamental con el sistema democrático chileno, que no se ha logrado lo que tú dices, empatía, confianza y mínima amistad cívica. Y el problema de esta elección es que esta elección es quizás vamos a enfrentar la elección más polarizada de la historia, en donde van a haber proyectos políticos que dicen deshagamos todo lo que se hizo, que hay un sector que lo está proponiendo, y ese es un problema para la democracia. Ahora, dentro de esta posibilidad electoral, hay sí bastantes fricciones también, porque todavía ha costado una barbaridad ponerse de acuerdo si es que se hace o no se hace primaria en la derecha, si es que puede ir el Partido Comunista de nuevo asociado de alguna manera al socialismo democrático, en fin. Desde ese punto de vista, ¿cómo se resuelve eso?
A ver, hay dos cosas. Uno, el timing. El timing es relevante, hay reglas del juego ya definidas y que los actores están jugando en este minuto. Uno, al 30 de abril tienes que tener candidaturas presentadas para primaria y al 30 de junio tienes que tener una primaria realizada. Quienes compiten en primaria parten con una ventaja brutal respecto de quienes no lo hagan, porque tienen acceso a la televisión, tienen una primaria pagada, etcétera. Por lo tanto, el incentivo de todos los actores debiese ser tener primaria. Y ahí el principal problema hoy día está en la derecha, que parece ser que no va a tener primaria. Entonces, ahí hay un primer desafío. El segundo desafío es que si hay algo que ya aprendimos de varias elecciones, pero que se aprendió particularmente con el gobierno de Boric, es que tú necesitas mayoría parlamentaria para gobernar. Y eso es algo de perogrullo, así. Pero sin embargo, parece ser que se nos olvidó, ¿ya? Bueno, se requiere mayoría primaria en ambas cámaras para pasar leyes de mi gusto. Y por lo tanto, la elección presidencial está atada a la elección parlamentaria. Y por lo tanto, el segundo desafío es unificar fuerzas para tener una sola lista parlamentaria. No sé si viste el fin de semana, ¿qué pasó? Republicanos, los socialcristianos y el grupo libertario estarían de acuerdo en armar o por lo menos conversaciones avanzadas para armar una sola lista. Entonces ya empezamos a ver que van a haber por lo menos una lista, llamémoslo de la extrema más, o sea, de la derecha más extrema, una lista de Chile Vamos, que seguramente se va a armar. Por lo tanto, van a haber dos listas en la derecha. La pregunta para la centroizquierda va a ser, para la centro y la izquierda va a ser cuántas listas van a llevar. Sí. Porque es fundamental para ese grupo el frenar el avance de la derecha. Y por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas que tiene hoy día el sistema político? Uno, unificarse. O sea, aquí el que no se unifica va a morir. Segundo, el intentar llegar a una primaria, sí o sí, porque le da una ventaja y una exposición que otros no van a tener, y eso también se aprende de la historia. Y en tercer lugar, llegar a un programa de gobierno que va a ser mirado, que sea relativamente razonable de parte de las coaliciones. Bueno, vamos a tener que esperar un par de meses para conversar de nuevo, a ver qué tanto de todo esto que de alguna manera promete ser realidad, efectivamente se convirtió en realidad. Muchas gracias, Claudio Fuentes, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.